está con nosotros Pedro Miguel González, ex secretario del Partido Revolucionario Democrático, ex diputado del PRD en la Asamblea Nacional. Buen día y gracias por aceptar la invitación en Radiografía. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Vio el discurso del presidente? Sí, tuve la oportunidad de escucharlo. Bueno, habló sobre distintos temas que han generado varias reacciones. Yo quisiera iniciar sobre uno de sus planteamientos, que fue el de aspirar a achicar el Estado, y le lanzó el reto a los diputados para aprobar las leyes importantes, pero dijo como que hay que dejar atrás eso de estar nombrando amigos, de estar nombrando padrinos, pero paralelamente se dieron como unos nombramientos que a usted le llamó la atención, me imagino. No, y tiene a todos sus compadres y a todos sus amigos nombrados en el gobierno, y a los amigos de sus hijos también. O sea, buena parte de los nombramientos que se han dado en el servicio exterior, incluso en ciertas posiciones del engranaje gubernamental, son designaciones hechas por José Raúl Mulino, hijo. Bueno, el caso del procurador fue su abogado defensor. Ventura Vega, que también llama la atención, Sí. que era la conexión entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, a partir de ayer, forma parte Ahora él va a hacer la secretario conexión de la Contraloría General Ahora de la va a ser la República. conexión entre el Ejecutivo y la Presidencia, perdón, y la Contraloría General de la República. A mí me imagino que hay alguna forma de tener cierta ascendencia sobre lo que ocurra allí, aunque dudo que el secretario general tenga mucha ascendencia sobre las actuaciones del Contralor. Eso no ocurre en la Contraloría y no ocurre en ninguna institución. O sea, el secretario general juega su rol desde el punto de vista administrativo, pero no necesariamente tiene ni siquiera por qué enterarse de las cosas que hace el Contralor. ¿A qué le pone flechita y a qué no? No, yo creo que fue un discurso sobrio. Lo que más me gustó es que no fue tan extenso. Fue un poco más de 50 minutos de intervención. Creo que le faltó hablar un poquito más de política exterior, sobre todo con las amenazas que ha lanzado públicamente y reiteradamente el presidente electo de los Estados Unidos sobre el tema del canal. Creo que pudo haber hecho un poquito de énfasis ahí, llamando a la unidad nacional. Creo que la mayoría de los dirigentes de este país, que son referentes, le han dado un espaldarazo a su posición, a su primera posición respecto al tema. Pero creo que debió profundizar un poquito más, porque Panamá, lamentablemente, y tengo que incluir al pasado gobierno del PRD, pero históricamente, cuando han gobernado nuestros adversarios, vuelve a ser la política satelital, la política que toma como referente que ocurre en Washington, que dice Washington respecto a tal o cual tema, para fijar su postura. Y a nosotros nos gustaría que tuviéramos nuevamente a Panamá en la esfera internacional con personalidad propia, como lo tuvimos en el pasado. Pero bueno, de eso no se tocó nada. Creo que el tema de seguridad también fue muy soslayado, muy soslayado. Se habló muy poco sobre el tema de seguridad, siendo que esa es la expertise de él fue ministro de Seguridad. Creo que los números y los resultados que se han dado en esta materia no son tan buenos como para plantearlos en un informe de 6 meses. Hay que darle un poco más de tiempo a ellos, pero en términos generales creo que fue un discurso bastante sobrio. Hay temas que pudiéramos cuestionar, el tema del seguro social, la reforma del Estado. Él habla de una reforma de la Constitución a través de una constituyente originaria. Yo creo que el presidente Mulino no entiende o no comprende en qué consiste una constituyente originaria. Una constituyente originaria es como la que tuvimos en el 45-46. Él hizo referencia a esa constituyente. Pero recordemos que quien la convoca es Ricardo Adolfo de la Guardia, se le había vencido su periodo. Y contrario a lo que él pensaba de que la Asamblea Constituyente lo iba a ratificar nuevamente como presidente, esa constituyente originaria nombró a Enrique A. Jiménez como presidente de la República y asumió el rol de Asamblea Nacional. O sea, cuando tú convocas a una constituyente originaria, estás convocando a una barrida de los poderes del Estado. Del otro lado está, bueno, y como esto, la que convocó Chávez en su momento en Venezuela o Fujimori en Perú, por mencionarte 2 ejemplos recientes en la región. Pero la de Colombia, por ejemplo, de principios de los 90 fue una constituyente paralela. Y lo que hay en la Constitución Nacional, a partir de la reforma del 2004, es la posibilidad de convocar a una constituyente paralela. Es decir, no atenta contra los poderes constituidos del Estado. Él mencionó, el presidente habló de alfabetización. Yo creo que el primero que tiene que alfabetizarse constitucionalmente es el presidente de la República. ¿Hay desconocimiento del tema o qué sería lo ideal? Sí, yo pienso que él más bien quiere tratar de quedar bien con algunos sectores adeptos a él, entre ellos
Miguel Antonio Bernal y otros más que históricamente han querido convocar a una asamblea constituyente originaria, pero porque él le llama originaria, no es una constituyente originaria, o es que él está dispuesto también a someterse al escrutinio de esa constituyente. Por supuesto que no. Igual la Asamblea Nacional, para poder convocarla, la única forma de hacerlo por encima de la Asamblea Nacional, como está en la Constitución, es una convocatoria popular. Él tendría que hacer una convocatoria popular para ello. Y eso realmente no tiene mayor viabilidad. Lo que él puede convocar a la luz de la Constitución es una constituyente paralela. No más de eso. Para algunos constitucionalistas, la originaria sería inconstitucional. Es más, también lo ven como un golpe de Estado. Mulino afirmó ayer que no sería un golpe de Estado. Por eso. Porque lo que él pretende es quedarse él en el puesto como presidente. Lo que él pretende es que se queden los 9 magistrados de la Corte Suprema y que la Asamblea Nacional culmine su periodo hasta el año 2029. Entonces, eso no es una constituyente originaria, es una constituyente paralela tal cual está concebido en la Constitución. Él, por llamarle originaria, no la hace originaria. Y por eso, creo que el primero que debiera educarse en materia constitucional es el propio presidente de la República. Cuando hablamos de reformas constitucionales debemos mirar atrás y cómo los últimos presidentes de la República han llegado al poder prometiendo reformas constitucionales. El caso de Juan Carlos Varela, que presentó el paquete de reformas en la recta de su mandato. Después vino Laurentino Cortizo. Martinelli también prometió reformas constitucionales y no sucedió nada. Laurentino Cortizo prometió cambios a la Constitución y no sucedió absolutamente nada. Ahora bien, con un Ejecutivo con muchos temas pendientes para este año 2025, tenemos pendientes las reformas a la Caja de Seguro Social, el contrato minero y ahora la reforma. 5 años basta para hacer los cambios constitucionales. Mira, Varela llegó al poder prometiendo una constituyente y perdió el capital político en el primer año y nunca la convocó. José Raúl Mulino está en circunstancias mucho más precarias, no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, la tiene gracias a los 12 diputados del PRD que le están dando la mayoría. No sé si logrará sumar a diputados de Vamos o de Otro Camino más adelante, pero son los 12 diputados del PRD los que le tienen la mayoría en la Asamblea Nacional a José Raúl Mulino. Él no tiene mayoría en la Asamblea por su propia cuenta y se está sometiendo a un desgaste con el tema del Seguro Social y posteriormente ha anunciado que se va a discutir el tema de la mina. Yo no veo muy viable esta convocatoria. Es como el puente el tren de Chiriquí, que tiene quizás muy poca viabilidad desde el punto de vista financiero. Creo que se va a quedar como una promesa incumplida. Pero ¿No le convence el tren Chiriquí? Los países que han tenido éxito, para terminarte con el tema constitucional, convocando a ejercicios constituyentes en América Latina en los últimos 30 años la han tenido porque la han convocado al inicio de su gestión. No va a tener mayor éxito porque además la constituyente es una elección. O sea, es una elección que la determina la reglamentación, el Tribunal Electoral por Constitución. Se eligen 60, hay que ir a una elección nuevamente para elegir a 60 representantes de la sociedad panameña. ¿Qué capital político va a tener este gobierno que no tiene siquiera mayoría en la Asamblea Nacional? Pero además, para poder convocarla, necesita la rúbrica de la Asamblea Nacional. Solo la Asamblea Nacional puede convocar por su propia cuenta, como lo dice la Constitución, 2/3 de sus miembros a una constituyente. El Ejecutivo requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional y habrá que ver cuál sería el sentido de esa constituyente a la que él denomina originaria. Así que yo veo muy poco probable que esto ocurra y lo del tren, que también lo ha planteado como uno de sus grandes proyectos, habría que ver qué tanta viabilidad desde el punto de vista económico y financiero existe para ese proyecto. ¿No le convence? ¿Sería un capricho? Creo que es una idea interesante que requiere de un financiamiento muy, muy importante y habría que ver si existe la viabilidad financiera para ese proyecto. Fíjese, lo que usted mencionaba de esos cambios a la Constitución y las diferentes metodologías que se han vertido, que se han planteado, pero la población sí siente que hay una necesidad de que nuestra Carta Magna tenga algunos cambios, porque de repente lo que tenemos no ha funcionado, exdiputado. Por supuesto, es que él debió llegar y convocar a la constituyente inmediatamente, pero sin engañar al pueblo hablándole o diciendo que es una constituyente originaria. Hagamos la constituyente. No tiene por qué esperar a desgastarse con el tema del Seguro Social y posteriormente el tema de la mina, porque viene ese tema, ya todo el mundo sabe que viene una vez que superemos el tema de la coyuntura actual.
Y con ese poco capital político que le va a quedar al gobierno, dudo mucho que ellos hagan la convocatoria. Si lo hubiésemos hecho, tanto Varela, Cortizo no la prometió, Cortizo se metió con el mismo esquema con el que fracasó Guillermo Endara de querer hacerlo a través de la misma asamblea y un referéndum. Eso no funcionó. Pero en el caso de Varela, él perdió su momento y ahora lo está perdiendo el señor Mulino. Claro que Panamá necesita un cambio constitucional y una reforma del Estado, pero ¿qué reforma del Estado? Claro, él habla de achicar el Estado. Me parece que el único gobierno que ha hecho un esfuerzo en esa dirección fue el gobierno de Martín Torrijos, a través de una verdadera reforma fiscal como la que se aprobó en el 2005, que recortó 30% de las vacantes en 2005, 20% en 2006 y 10% en 2007, y cuando terminó el gobierno de Martín Torrijos teníamos solo 140.000 servidores públicos. Terminando el gobierno de Juan Carlos Varela éramos casi 250.000 y a las finales del gobierno de Laurentino Cortizo son alrededor de 260.000 servidores públicos, casi el doble. Esto como resultado de la actuación del gobierno de Ricardo Martinelli, del que el señor Mulino era el ministro de Seguridad, miembro de su equipo de gobierno. Una de las críticas que yo tendría que hacerle al discurso de ayer es que él le adjudica toda la responsabilidad del endeudamiento o del crecimiento del aparato estatal a las dos últimas administraciones. Y descuida todo el clientelismo y la compra, la piratería que se dio durante el gobierno de Ricardo Martinelli para llevarse diputados de varios partidos. Desde el PRD se llevaron 9, del panameñismo se llevaron otros tantos, de Molirena otros tantos, representantes. En Chepo, los 5 representantes del PRD y el alcalde se fueron para Cambio Democrático. Otros se fueron por la amenaza judicial, porque él también habla, ahora que nombró a su abogado como procurador. Eso es algo que quizás no todo el mundo lo sabe. El nuevo Procurador General de la Nación es el abogado que sacó de la cárcel a José Raúl Mulino. Entonces, el premio de él ha sido ponerlo de procurador. O sea, no es que haya tantos méritos para haber llegado a ese puesto, sino que el mayor mérito ha sido ese. Él ha dicho que no ve nada negativo en ese nombramiento. Y él ha dicho de la judicialización de la política o la politización del sistema judicial es deleznable. Y yo estoy de acuerdo con eso. Fue lo que ocurrió después de la invasión con el gobierno del que él también formó parte como viceministro, primero y luego como ministro de Relaciones Exteriores. Y fue lo que ocurrió con el gobierno de Ricardo Martinelli, del que él era el ministro de Seguridad. Entonces, tratar de endilgarle la responsabilidad a los dos últimos gobiernos y echándole tierra a lo que ocurrió en el gobierno de Ricardo Martinelli, del que él formó parte, creo que tampoco es, es lo más ético. Él ha dicho sobre ese nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación que no ve nada pecaminoso con ese nombramiento, que se basaron en el tema de la hoja de vida y de lo que pueden brindar desde el Ministerio Público, al cual ha calificado como perseguidor en las administraciones. Mira, yo no creo que ninguno de los que ha llegado a ser Procurador de la Nación en las últimas 3 o 4 décadas no haya reunido el perfil para hacerlo. Claro que el chico reúne el perfil para ser procurador, cumple con los requisitos que establece la ley. Pero el principal mérito, él lo sabe, es que es su abogado, es de su confianza. No hay otra cosa. Entonces, habrá que ver, estará por verse, si el Ministerio Público no es utilizado como con el gobierno de Ricardo Martinelli como un instrumento de presión política, como un instrumento, o para judicializarlo o politizar los procesos judiciales. ¿Usted ve este gobierno de Mulino como una nueva versión del gobierno del entonces mandatario Ricardo Martinelli? No. Porque a veces en algunas votaciones parecieran que los planetas quedan alineados y el Partido Revolucionario Democrático se alinea a los diputados de Realizando Metas. Se vio con la conformación de las comisiones. No, pero es que ellos son parte de la mayoría. La dirección del PRD, que es la peor dirección que hemos tenido en la historia, en los 45 años de nuestra historia, fue la dirección política que nos llevó a la catastrófica derrota de mayo pasado. Esta dirección es una dirección sin rumbo, sin mayor orientación, y ellos decidieron cómodamente simplemente sumarse a la mayoría de gobierno para, por un lado, evitar cualquier tipo de persecución y por el otro lado tener los beneficios de las mieles del poder. Pero creo que ellos están llamados a jugar un rol.
yo tengo que celebrar la postura de ellos frente al tema del seguro social, por ejemplo. Creo que fue una muy buena resolución que emitieron en aquella ocasión. Y si ellos sostienen esa postura, probablemente estaríamos creando un nuevo escenario en Panamá, porque yo decía en otras entrevistas, con esa débil mayoría que tiene Mulino en la Asamblea, con los 12 votos del PRD, si el PRD abre los ojos y sus diputados y procuran hacer alianza con quienes han venido haciendo balance y contrapeso en los últimos 6 meses, me refiero a los diputados de Vamos y de Otro Camino, entonces pudiera haber una nueva mayoría en la Asamblea y pudiera ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en el gobierno de Mireya Moscoso, cuando desde la oposición controlamos la Asamblea Nacional y le trajimos a Panamá beneficios, como por ejemplo salvar el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, que Mireya quería despilfarrarlo, o la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que surgió como una iniciativa desde la oposición que controlaba la Asamblea Nacional. Por mencionarte solo 2 ejemplos de lo que hicimos nosotros sin atentar contra la gobernabilidad desde la oposición, pero controlando nosotros el órgano legislativo, haciendo balance, contrapeso. Eso pudiera ocurrir y pudiera darle mayor rédito político a un partido que salió muy desgastado, como en efecto salimos, de la pasada gestión gubernamental. El presidente ayer le lanzó el reto a los diputados que, así como ellos han exigido la presentación de los informes, corridas actuariales para reformar la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, que dicho sea de paso no se puede aprobar en sesiones extraordinarias, que ellos mismos también sustenten sus propuestas. Pero nos llama la atención que uno de los partidos que ha hecho hasta conferencia de prensa y que se ha pronunciado en rechazo de las reformas a la Caja de Seguro Social es el Partido Revolucionario Democrático. No, y los propios diputados sí, de RM sí, se han manifestado en contra. En el quinquenio pasado, el PRD tuvo la oportunidad de reformar la Caja de Seguro Social, pero los asesores de Laurentino Cortizo, como mandatario, señalaron que no tenían el capital político. ¿Tiene moral el PRD para hablar de la Caja de Seguro Social? Por supuesto que la tiene. Si nosotros fuimos los que de alguna manera oxigenamos el sistema hace casi 20 años. Acuérdate cómo estábamos hace 20 años, con el sistema de pensiones a punto de colapsar a la vuelta de un par de años. Hablemos un poquito de ese tema, fíjate, porque yo fui uno de los diputados que voté a favor de la Ley 51. Luego, primero de la Ley 17, a la que algunos sectores denominaron la Ley de la Muerte, y luego de 2 vacatios legis, que postergamos la entrada en vigencia por 3 meses cada una, después de 6 meses, logramos aprobar en diciembre del año 2005 la Ley 51. Porque los cálculos de muchos de los actuarios actuales, de esos que están ahora mismo asesorando al señor Mon, y el propio Dino Mon, planteaban que la única forma de salvar el sistema de pensiones era creando este segundo pilar. Porque los cálculos que se hacían de crecimiento económico proyectado a 15 o 20 años eran de un promedio de 4% de crecimiento anual. Pero todo eso falló. Porque después que nosotros aprobamos esa ley y la reforma fiscal que mencioné hace un rato, Panamá estuvo en mejores condiciones para impulsar el proyecto de ampliación del canal, y Panamá a partir del año 2006 despegó. Y en 10 años triplicó su economía. Hubo años en los que crecimos 2 dígitos. Entonces la base calculada era errónea. Imaginemos por un instante que no se hubiese aprobado el segundo pilar. ¿Estaríamos hablando de crisis financiera en el Seguro Social? Claro que no. Porque ahí tenemos este segundo pilar que tiene casi 10.000 millones de dólares en reservas, que si lo sumamos a las reservas existentes en el pilar solidario, entonces tenemos reservas por 14, 15.000 millones de dólares. No estaríamos hablando de programa. Nosotros cometimos ese error porque desfinanciamos el sistema solidario. Alguien dijo en alguna entrevista, de los que sustentan el modelo que propone el gobierno, que tomar esas reservas sería despojar a todos aquellos que han venido cotizando de 2008 para acá. No, ese enfoque es equivocado. Sería arropar a todos esos jóvenes que empezaron a cotizar a partir del año 2008 con un sistema de pensiones mucho más beneficioso y mucho más humano como el que tenemos. Porque el que está proponiendo la ley es totalmente inhumano. ¿Quién va a poder vivir? Pongámosle un salario promedio de por vida de 1.000 balboas. Con el 30% de eso dentro de 30 años. ¿Quién va a poder vivir con 300 dólares o con 400 dólares dentro de 30 años? Nadie. ¿Usted no está de acuerdo con el aumento en la edad de jubilación? Mira, ese parámetro es el parámetro para mí menos importante. Pero que ha causado impacto en la población. Claro, ha causado impacto, pero para mí es el menos importante. El más importante es el cálculo que está planteado en los artículos
dentro del proyecto de ley para aquellos que cotizaron 20, 25 o 30 años, porque lo más con lo que vas a poder jubilarte con el 40%. La base actual es el promedio de tus 10 mejores años, el 60% del promedio de tus 10 mejores años. Esa es tu base. De ahí hacia arriba puedes crecer. Pero esto no, acá la base es 30%, puedes llegar quizás. Es más, te van a obligar a trabajar el resto de tu vida porque dentro de 30 años nadie va a poder vivir con esas pensiones de hambre. Entonces, lo que está planteando este proyecto de ley es prácticamente que no sean ni 60 ni 65. Es que te vas a tener que quedar como muchos hoy trabajan, siguen trabajando después de los 62 años o de los 57 las mujeres porque no les alcanza la pensión. Si una pensión del 60% del promedio de tus 10 mejores años no te alcanza, ¿cómo te va a alcanzar el 30% del promedio de toda tu vida laboral dentro de 30 años? Es imposible. Entonces, son dos enfoques distintos. Creo que la salida es volver al sistema solidario. Y lo de las corridas están hechas con la herramienta de la OIT. Lo han planteado dirigentes sindicales y gremiales. Ya han hecho las corridas con los técnicos de la Organización Internacional del Trabajo. Las corridas del gobierno nadie las ha visto. Hay que creer en el gurú Dinomón o en otros actuarios que están alrededor. Pero claro, para ellos es muy beneficioso hacerse de la administración, porque es lo que está en el fondo de este proyecto. Lo que está en el fondo de este proyecto es un interés que va mucho más allá de salvar el sistema de pensiones. Es ver cómo grupos económicos del mundo financiero pueden tomar control de la administración de estos fondos. La privatización de las pensiones en la que ellos pudieran ganar un altísimo porcentaje, más de lo que le están ofreciendo a la Caja de Seguro Social. Actualmente la Caja de Seguro Social en su reserva tiene un rendimiento en los depósitos a plazo fijo en Banco Nacional y Caja de Ahorros del 2%. Ellos están diciendo que lo van a subir al 4%. Pero resulta que el promedio de todas las actividades financieras en 2023 el sistema financiero panameño fue de 8%. ¿Quién se queda con el otro 4 o más por ciento? Las sugerencias que se han vertido, por ejemplo, propuesta de subir el ITBMS, el gravamen que propuso también la bancada de RM, ¿eso cómo lo ve? Mira, el presupuesto... Digo, ya ha recibido el rechazo y el análisis pertinente. De hecho, quienes defienden esta propuesta indican que tristemente dentro de este debate que es técnico se han dado esos espacios para el tema politiquero. Es que depende de dónde tú estés parado. O sea, si tú crees que los únicos responsables de darle sostenibilidad al sistema de pensiones son los patronos y los trabajadores y que el Estado no tiene ningún rol que jugar, entonces caes en la trampa. Si tú crees que el Estado que le dio la espalda al problema, al menos por los últimos 15 años, tiene una responsabilidad y tiene que ayudar a resolver el problema, entonces desde el Estado deben surgir los aportes. Aquí nosotros tenemos una evasión fiscal calculada anual entre 6 y 8 mil millones de dólares. Luchar contra la corrupción no es solamente luchar contra la corrupción en la administración pública, es también en el sector privado. Aquí el Estado debe hacer un esfuerzo por lograr cobrar los impuestos y reducir al mínimo la evasión fiscal, por ejemplo. Tendremos un Estado mucho más fortalecido con capacidad de hacer el aporte que corresponda para compensar ese déficit. Y por el otro lado, hay que reducir de verdad la corrupción. Mira, el daño que Ricardo Martinelli y su gestión, de la que José Raúl Mulino formó parte, no se puede medir solo en los 5 años de 2009 a 2014, porque la estructura de la corrupción se montó durante ese gobierno, pero los actores cambiaron y la corrupción se mantuvo. Si no, anda a ver los precios del metro de construcción o anda a ver los precios del kilómetro de carretera de concreto o de carpeta asfáltica. Es decir, el daño continuó. Si nosotros hacemos un esfuerzo real por reducir los niveles de corrupción en la administración pública, el Estado va a tener los recursos suficientes para poder aportarle al sistema de pensiones lo que tenga que aportarle con responsabilidad. El Ejecutivo ha lanzado varias advertencias que de no hacer nada en este proceso, que a partir de febrero hay un déficit y que no hay el dinero suficiente para hacerle frente al pago de las pensiones. Y dos, la tesis del Ejecutivo es que volver al sistema solidario es patear la pelota. Mira, yo escuché al señor Mon y a otros técnicos del gobierno decir que si no se aprueba la ley ocurriría eso.
Y amenazaban incluso con recortar las pensiones desde enero. Absurdo, porque ellos estaban diciendo que harían falta este año, entre los ingresos al sistema de pensiones y los egresos, alrededor de 300 millones de dólares. Pero 300 millones de dólares es el 1% del presupuesto general del Estado. Solo tendrías que apretarte un poquito el cinturón con un plan de contención del gasto y aportar lo que sea necesario para compensar el déficit. Yo creo que eso es una amenaza que nadie se la creyó. Ellos utilizan eso como un mecanismo para forzar a la Asamblea Nacional a tomar una decisión. Ahora, ¿se puede generar un consenso? Mira, si la gente no sale a las calles, como salió en noviembre del año pasado, o del año antepasado, del 2023, con el tema de la mina, a tiempo, lo que va a ocurrir es que van a aprobar una ley lesiva para esta y las futuras generaciones. Si la gente se organiza y se manifiesta a tiempo, pues yo dudo que la Asamblea Nacional anterior hubiese aprobado el contrato minero si la gente hubiese estado en las calles. Entonces tuvo que ocurrir para que la gente se activara y saliera. Ahora yo creo que las organizaciones sindicales, las organizaciones gremiales deben jugar su papel para que la Asamblea Nacional juegue su rol y reestructure manifestaciones. Sí, yo creo que deben haber manifestaciones. Si la gente no se activa, entonces nos va a ocurrir algo mucho peor que lo que ocurrió, porque una vez que ya está aprobada la ley y se den estas situaciones, entonces la situación de ingobernabilidad puede ser mucho peor. Yo creo que la Asamblea Nacional debe caracterizarse y debe darle la vuelta al proyecto y corregir el error que cometimos cuando aprobamos la ley 51 en el año 2005 y volver al sistema solidario. Nos da el tiempo suficiente para que se hagan los ajustes en la reforma del Estado que menciona el presidente de la República, si es que se achica el Estado y tenemos entonces todavía mucho más recursos disponibles para poder aportar al sistema de pensiones, reducir la corrupción privada, disminuyendo la evasión fiscal. Tendríamos los recursos suficientes para poder aportarlo como lo hacen en otros países. O sea, nosotros vemos lo que ocurre en Europa, en los países escandinavos. Ese es un sistema público, es un sistema satisfactorio, es una sociedad de bienestar. Nadie está hablando de llevar a Panamá a través de una revolución socialista a otros escenarios. Estamos hablando de copiar lo que ha funcionado, por ejemplo, en el norte de Europa. ¿Por qué no hacerlo? El Estado tiene que jugar su papel. Exdiputado, se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarle, ayer también el presidente habló de las reformas al Código Electoral, que eso viene en agenda antes de ese discurso presidencial en la toma de posesión de los nuevos magistrados y de los nuevos procuradores. Él habló sobre, por ejemplo, el voto en plancha, habló que lo calificó como una aberración, sobre todo lo que se aplicó en cuanto al tema de los independientes. ¿Cómo lo ve usted? Y ese desafío que también se tienen esos cambios al Código Electoral que tenemos. Mira, el voto plancha es lo que le ha dado gobernabilidad al país, históricamente. Es lo que le ha dado gobernabilidad al país. Ellos trataron de desmantelarlo, lo hicieron para las elecciones del año 2014 y el resultado no fue muy distinto. Pero hay un fallo de la Corte. La Corte fue la que emitió un fallo y ya esa discusión está zanjada. Solo que cambiaras la Constitución, si es que él lo pretende contemplar dentro de las reformas a la Constitución, sería viable. De lo contrario, no tiene ningún sentido que vayas a la Comisión de Reformas Electorales a establecer algo que ya tú hiciste durante el gobierno de Ricardo Martinelli y fracasó y la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional. Entonces no tiene ningún sentido. Por eso digo que quizás el presidente Mulino es el que mayor docencia debiera tener en materia constitucional y en este caso en materia electoral. Por ahí te pude enviar un recorte de un medio nacional de primera plana en el que José Raúl Mulino el 22 de noviembre del año 2008 hacía un llamado a el voto en plancha, cuando ganó Ricardo Martinelli las elecciones, cuando íbamos hacia las elecciones del 2009. Entonces hay un sentido ahí un poquito como de doble moral o de doble discurso, ¿no? Gracias, señor Pedro Miguel González, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Democrático, haciendo un análisis del discurso del presidente José Raúl Mulino. Esperamos tenerlos por acá nuevamente
en vista de cómo se va desarrollando todos los retos y todas las propuestas que ha mencionado el presidente de la República y si prosperan o no, porque algunas han llegado y no necesariamente han sido tramitadas en el tiempo oportuno. El tema de la Caja de Seguro Social, donde los diputados oficialistas tampoco están alineados con el Ejecutivo. Son las 8:03. Hacemos una pausa, regresamos en segundos.